La tumba de Julio Verne. Todo el mundo conoce al escritor Julio Verne. Sus obras, que dieron paso a la ciencia ficción, fueron siempre más allá de lo real para dejar volar la imaginación del autor y con él la de toda la humanidad. Obras como Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino o De la Tierra a la Luna son solo parte de una vasta colección de textos que el escritor realizara en toda su vida. Vida que finalizaría un 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes y sufriendo por el dolor de una cojera que le produjera en 1886 su sobrino Gastón, luego de intentar asesinarlo con 2 disparos de bala. Es aquí cuando la vida de Julio Verne se presta para muchísimas dudas. ¿Fue Julio Verne un esotérico, un profeta, un vidente? ¿O fue acaso un miembro de la masonería que conocía ciertos conocimientos que muchos de su época no se atrevían a expresar públicamente? ¿Por qué intentó asesinarle a su propio sobrino? ¿Y por qué luego de este atentado decidió quemar varios de sus escritos? ¿Y por qué decidió colocar esa extraña tumba en donde él se retrata saliendo de su propia cripta? Es precisamente de este punto del que les hablaremos brevemente a continuación. La tumba de Julio Verne se halla en el cementerio La Madeleine en Amiens, Francia, una ciudad ubicada al noreste de París. En ella se aprecia el monumento del escultor Albert-Dominique Rosset, amigo de Julio Verne, quien la había esculpido a petición del propio escritor, que ya presagiaba su muerte. En ella se observa a Verne emergiendo de su tumba y levantando su brazo derecho con la mirada al cielo. La escultura fue bautizada con el título Hacia la inmortalidad y la eterna juventud, aunque es necesario aclarar que esta célebre sentencia no aparece en ninguna parte de la tumba. Gracias a la colaboración de Rosset, Hacia la inmortalidad y la eterna juventud recibió el bautismo público en la Exposición de Artistas Franceses 2 años después de la muerte del escritor. De esta forma, la sentencia formó parte de la historia. Pero cuando en ese año de 1907 se procedió a la inauguración del actual monumento funerario, Rosset, al parecer, se olvidó de colocar casualmente el famoso epitafio. Combustión espontánea humana. Se utiliza el término combustión espontánea humana, o CHE en inglés, para describir los supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente. Aunque existen multitud de hipótesis sobre la combustión espontánea, la posición mayoritaria es de cierto escepticismo sobre la propia existencia del fenómeno. Los defensores de la existencia de dicha situación contabilizaban alrededor de 200 casos desde el siglo XVIII. Sin embargo, cabe señalar que en la mayoría de los casos apenas hubo una investigación sobre las circunstancias que lo rodearon, y muchos de ellos se basan en testimonios de segunda o tercera mano y se carece de datos tan básicos como el nombre de la víctima o la fecha del incidente. Los defensores de la existencia del fenómeno han discrepado durante años sobre la posible causa del fenómeno.
Recientemente, algunos han propuesto como razón más probable de su ocurrencia el inicio de un fuego no espontáneo con efecto mecha. Uno de los principales argumentos utilizados por los defensores de una causa paranormal de la combustión humana espontánea es que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, por lo que no arde muy bien. Sin embargo, en muchos casos de combustión espontánea, los cuerpos de las víctimas fueron reducidos a cenizas. Y para llegar el cuerpo a tal estado se necesitan temperaturas de más de 1700 grados Celsius. Incluso en los modernos crematorios que trabajan con temperaturas de 870 a 980 grados Celsius, los huesos no se consumen completamente y tienen que ser molidos. Existen multitud de explicaciones de diversa índole que son rechazadas por la ciencia, bien por recurrir a elementos mágicos o por estar en contradicción con los conocimientos actuales. Estas engloban desde la intervención divina, ampliamente difundida entre los siglos XVIII y XIX, el aumento de combustibilidad por consumo de alcohol, partículas exóticas, energías místicas, intervenciones de espíritus, etc. Fuego por descarga estática, en fin, la cual menciona, por cierto, ya señalando esta teoría, que bajo ciertas circunstancias la electricidad estática subiría hasta niveles tan peligrosos en el cuerpo humano que una descarga en forma de chispa puede prender las ropas. Sin embargo, es importante señalar que el mayor problema que aparece al estudiar las alegaciones de Che es la falta de datos, ya que en la mayoría de los casos no se cuenta con dicha información forense suficiente o investigaciones detalladas, y en muchos casos se carece de esta información tan básica como el nombre de la víctima o la fecha del suceso. Y en los casos en los que se cuenta con descripciones detalladas y fiables, aparecen una serie de elementos comunes, tales como los siguientes que vamos a mencionar. El fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima. Los muebles y electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos. Los alrededores de la víctima sufren poco o ningún daño. La zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentra cubierta de un hollín grasiento. El cuerpo de la víctima suele quedar mucho más quemado que en un incendio convencional. Las quemaduras, sin embargo, no se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. El torso suele quedar muy gravemente dañado, a veces reducidos a cenizas, pero curiosamente las extremidades de las víctimas a veces quedan intactas o muy pocamente dañadas. Todos los casos ocurren en el interior de edificios. Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, ya sea por invalidez, sobrepeso o se encuentran incapacitadas por el consumo de alcohol y otras sustancias. En todos los escenarios hay alguna posible fuente externa de ignición. Nunca hay testigos oculares del momento del suceso. Las víctimas, por lo regular, suelen ser encontradas un largo tiempo después de haber sido vistas con vida por última vez, y este último rasgo suele ser típicamente con una duración de más de 6 horas. En fin, deja mucho que pensar esta curiosidad un tanto extraña, ¿verdad? Geometría fractal en la naturaleza. Sé que la intención principal de este canal es sobre todo el entretenerles. Sin embargo, hay una situación muy interesante que se repite momento a momento en nuestro entorno, ya que es más que evidente que las matemáticas forman parte de nuestras vidas, por lo que en este video se han ganado su espacio y precisamente con ello cerraremos con broche de oro en esta ocasión.
Las formas de las nubes, costas, galaxias, etc., no se pueden aproximar por curvas, superficies o funciones suaves, continuas, en el sentido, claro está, de que no tienen interrupciones o de que no tienen quiebres abruptos o cierta rugosidad. Si ponemos atención, por ejemplo, mirando una hoja de papel con un microscopio, vemos que su aspecto liso a simple vista se pierde y termina asemejándose más a una alfombra irregular de pelos que a un recorte uniforme del plano. Pero para poder hablar de la geometría fractal, primero tenemos que explicar qué es un fractal. La definición de fractal, desarrollada en la década de los años 70, dio unidad a una serie de ejemplos, algunos de los cuales se remontaban a un siglo atrás incluso. Cabe señalar que a un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguientes características. En primer lugar, es que es demasiado irregular para ser descritos en términos geométricos tradicionales, como nos los fueron enseñando desde la educación más elemental. Y en segundo lugar, es que los objetos geométricos fractales son autosimilares, es decir, que su forma está hecha de copias más pequeñas de las mismas figuras, es decir, como si se fuera repitiendo un patrón varias veces hacia el infinito. Por lo tanto, las copias son similares al todo, misma forma pero diferente tamaño. Ahora bien, ocupándonos en lo que nos interesa, los fractales naturales son objetos naturales que se pueden representar con muy buena aproximación mediante fractales matemáticos con autosimilaridad estadística. Claro está que la naturaleza tiene formas más que curiosas, ¿no? Los fractales encontrados en la naturaleza se diferencian de los fractales matemáticos en que los naturales son aproximados o estadísticos y, como lo decíamos, su autosimilaridad se extiende solo a un rango de escalas. Por ejemplo, a escala cercana a la atómica, su estructura difiere de la estructura macroscópica. Es en este punto en el que les tengo que comentar que las imágenes que han estado apareciendo son claros ejemplos de los objetos fractales naturales. Entre los patrones naturales que repasamos en esta galería hay simetrías, espirales, rayas o dunas. Las matemáticas, la física o la química pueden explicar diferentes tipos de patrones de la naturaleza. En animales, esas formas y dibujos se deben a la evolución y a las necesidades reproductivas. Las matemáticas fractales de Mandelbrot han cambiado a muchos su forma con que estaban mirando el universo. En este tipo de matemáticas se incluye absolutamente todo lo que nos rodea: nuestro cuerpo, nuestro negocio, nuestro entorno. Es decir, que bajo este concepto y en pocas palabras, todo es fractal. Amigas y amigos, espero que este video haya sido de su total interés, y si es así, me ayudarían mucho si me dan like, comparten este video con sus amigas y amigos en sus distintas redes sociales y me dejan su valiosa opinión en la caja de comentarios, ya que para mí es muy importante conocerla para seguir haciendo crecer este canal. Síganme en mis redes sociales, las cuales están apareciendo justo en estos momentos en su pantalla, y también las voy a dejar en la caja de descripción de este video. Suscríbanse a este espacio y denle clic a la campanita, ya que actualizo su contenido constantemente. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta este punto del video y espero que tengan muy buen día y dulces pesadillas. Hasta la próxima y recuerden #Octubre Terrorífico.